Una introducción al Advaita, la enseñanza viva de la no dualidad. Advaita es una palabra compuesta del sánscrito que significa no dos. Aunque puede referirse a cualquier cosa, es una palabra muy importante en la tradición espiritual védica, porque indica un hecho importante acerca de la naturaleza de la conciencia, el sí mismo. La parte de los Vedas que trata el tema de la iluminación se llama Vedanta. Vedanta sostiene que la realidad es Advaita, no dos. Esto significa que de la distinción sujeto-objeto, que es la característica más sobresaliente de lo que los individuos no iluminados consideran que es la realidad, no existe realmente, aunque lo parezca. Este es un hecho muy importante sobre la existencia, porque es la distinción entre el sujeto y objeto lo que es responsable de gran parte del sufrimiento existencial que caracteriza la vida humana. Si te está gustando el video, apóyame con un like para seguir creciendo en mi... Es causante de todo tipo de trastornos emocionales, porque al aceptar la dualidad sujeto-objeto como un hecho coloca al individuo en conflicto con los objetos. En la dualidad, el sujeto, la persona que he sido condicionado a creer que soy, se considera a sí mismo como limitado e incompleto. Debido a este hecho, el ella o él siente que necesita objetos como una casa, un trabajo, una relación, hijos, etc., para eliminar la sensación de incompletud asociada a su condición de sujeto. Él o ella deben desarrollar estrategias para obtener los objetos deseados y para evitar los objetos no deseados. La búsqueda y la evitación de objetos representa un considerable sufrimiento, debido a que tanto el sujeto como los objetos están sujetos a cambios, en cuanto que están en el tiempo donde la dualidad existe. Es difícil obtener y conservar los objetos deseados. El tiempo, la característica más sobresaliente de la dualidad, pone un énfasis considerable en el tema también. Sus deseos están cambiando constantemente. Cuando se consigue un objeto, se produce un cambio en el sujeto que provoca un cambio en su relación con el objeto. La fricción constante causada por la interacción entre el sujeto y los objetos inevitablemente conduce a la pérdida de energía y a la muerte. El Vedanta sostiene que la dualidad no es más que una creencia producida por la ignorancia de la naturaleza de la realidad, no un hecho. De hecho, la realidad es no dual. Esto significa que la distinción entre sujeto y objeto realmente no existe. El sujeto no es diferente de los objetos. Tanto el sujeto como los objetos son manifestaciones aparentes del sí mismo o conciencia no dual. La iluminación es la liberación del sufrimiento que surge cuando la naturaleza no dual del sí mismo es completamente percibida, cuando ya no te percibes a ti mismo como separado del mundo de los objetos. Si las personas también son objetos en la dualidad, el conflicto desaparece y el sujeto se libera del deseo de obtener y conservar objetos. No dualidad es una descripción del ver que solo hay unidad, o más bien un intento de describir esto, ya que una descripción real es imposible. La visión de la unidad solo puede ocurrir cuando el sentido de ser una persona, un individuo que vive una vida llena de opciones en un mundo separado, se desvanece. Cuando esto sucede, el yo se ve que está vacío. El individuo es visto como una emanación de la conciencia y usted y yo se ven como la luz en la que todo surge. La relación entre el individuo aparente y la unidad o el ser es la misma que la relación entre la ola y el océano. La ola es el océano ondulando, tú y yo somos la unidad personeando. Esto ha sido descrito en muchas tradiciones espirituales, desde el Advaita al Zen, sin embargo no pertenece a ninguna. La visión de la unidad sucede o no sucede. Nada de lo que el falso yo puede hacer, ninguna práctica o lectura de textos espirituales le permitirá ver que es falso. Se trata de indagar dentro de las limitaciones y los conceptos erróneos sobre cómo son las cosas. Por ello, más que una verdad absoluta, es un proceso. Sus enseñanzas contienen una serie de herramientas. La herramienta primordial es que todo es conciencia, todo es uno. O para ser más precisos, Advaita, si se traduce literalmente, significa no dos. Esa es la directriz más esencial. No es una verdad. Y una directriz se debe utilizar como medio para averiguar que es un verdaderamente válido, para integrar dentro de uno mismo y descubrir la propia naturaleza. Es un proceso que, cuando ocurre, se entiende como una parte natural del fluir de la vida. Toda auténtica filosofía
Si damos a la palabra el sentido etimológico que tiene, nace de una vivencia, porque amar la sabiduría no es una simple curiosidad intelectual, es una necesidad vivencial. Si el ser humano tiene la necesidad de buscar la verdad, si ama la sabiduría, es porque intuye que esa verdad puede ser operante en él, transformadora. Y esto tiene que ser cierto incluso en estos momentos en que la palabra filosofía evoca casi lo contrario, un saber alejado de la vida. En esta separación nos sentimos aislados el uno del otro. También nos sentimos aislados de la verdadera felicidad y satisfacción. Esto nos lleva a buscar esta felicidad en el futuro. Intentamos todo, incluyendo terapias, relaciones, éxito material, programas de autoayuda, promociones profesionales, religión, drogas y mucho más. El mensaje de la no dualidad es que la verdadera naturaleza de la realidad es no dual. Esto significa que no hay separación en la vida. Es solo nuestra excesiva dependencia de la mente, es decir, el pensamiento dualista, lo que hace que parezca que las cosas existen por separado. Las enseñanzas no dual nos invitan a ver que no somos personas separadas, no estamos aislados de la vida y de los demás. Con esta realización, nuestra búsqueda termina, nuestro conflicto con los demás se desvanece. A través de la realización no dual, vivimos la vida totalmente en la simplicidad y la maravilla del momento presente. Ya no tenemos que escudriñar constantemente el pasado para buscar nuestra identidad ni perseguir nuestra felicidad en el futuro. Las enseñanzas no duales han existido desde hace miles de años. Son el fundamento de algunas de las principales religiones del mundo. Actualmente, parece que el mensaje de la no dualidad es liberarse de su historia religiosa. Está siendo reinventado, traducido y adaptado a un lenguaje muy sencillo y simple. Las nuevas enseñanzas están haciendo que la no dualidad sea accesible a muchas personas que de otra manera no habrían oído hablar de este mensaje. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal de YouTube o bien dale like a mi página de Facebook.